Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera en la colonia Doctores, y tu mamá dejaba lo que fuera que estuviera haciendo. Dejaba la olla en la lumbre, dejaba la ropa a medias en el tendedero, dejaba la conversación con la vecina suspendida en el aire, porque ese sonido llegaba por encima de los camiones, por encima del radio de la tienda de enfrente, por encima del ruido entero de la calle. Era un silbido largo y agudo, casi metálico, que se deslizaba entre las ventanas y los patios de toda la manzana. El afilador de cuchillos había llegado a tu calle, y en esa casa, como en casi todas las casas de México, eso importaba. Hay que verlo como era entonces, en los años 60 y 70, cuando ese oficio todavía tenía nombre completo y dirección fija en la memoria de cada familia. El afilador llegaba empujando su bicicleta o cargando su triciclo de madera pintada de colores deslavados, con una rueda de piedra arenisca montada sobre el cuadro, conectada a los pedales por una correa de cuero que había que cambiar cada tanto. Llegaba con su flauta de carrizo al cuello, esa flauta de pan de 4 o 5 tubos que él mismo tocaba mientras avanzaba por la calle, anunciándose sin necesidad de gritar, sin necesidad de bocina ni de pregonero. Era un músico del oficio. Los vecinos de la calle Moctezuma, de la calzada de Tlalpan, de las colonias Guerrero, Santa María la Ribera, Peralvillo, lo reconocían por el tono exacto de su instrumento. Sabían si era el mismo de siempre o si era uno nuevo, uno que todavía no conocían. La señora Esperanza García, que vivía en una vecindad de la colonia Tepito con 6 hijos y un marido que trabajaba en la fábrica de cigarros. El Águila guardaba sus cuchillos todo el mes esperando ese momento. Tenía 4 cuchillos de cocina, 2 tijeras, un hacha pequeña para la carne y una navaja de afeitar de su marido que ya no cortaba bien. Cuando escuchaba la flauta, bajaba corriendo al patio, los envolvía en un trapo y salía a la calle. El afilador cobraba 3 pesos por un cuchillo grande, 1.50 pesos por las tijeras. Ella regateaba un poco, como mandaba la costumbre, y al final pagaba lo justo. Mientras él trabajaba, el sonido de la piedra contra el acero llenaba la banqueta. Las chispas saltaban hacia la calle. Los niños del vecindario se arrimaban a ver. Eso pasaba en 1968, en 1972, en 1975. Pasaba cada 2 o 3 semanas, con una regularidad que no necesitaba calendario. El sistema tenía una lógica perfecta para ese México. En aquellos años el país vivía todavía del mantenimiento, no del reemplazo. Un cuchillo bueno costaba entre 20 y 40 pesos en el mercado de la Merced, y un trabajador de salario mínimo ganaba alrededor de 32 pesos diarios a principios de los 70. No se botaba un cuchillo porque ya no cortara. Se afilaba, se remendaba, se le daba otra vuelta. El afilador era parte de esa economía de la duración, junto con el bolerillo que barnizaba tus zapatos, el paragüero que cosía las varillas rotas, el hombre que pasaba recogiendo periódicos y cartón. Era un eslabón en una cadena de oficios que mantenía vivo lo que ya se usaba. Se calcula que en la Ciudad de México operaban entre 2.000 y 3.000 afiladores activos durante la década de los 70, la mayoría organizados de manera informal, pero con rutas definidas que se heredaban de padres a hijos o se traspasaban entre paisanos. Muchos venían de Puebla, de Hidalgo, de el Estado de México. Algunos llegaban desde Galicia, España, porque ese oficio tenía en Europa una tradición de siglos y los inmigrantes lo habían traído consigo a principios del siglo XX. El afilador de cuchillos creaba una red de confianza muy específica. Tú le dabas tus herramientas más importantes. Él las trabajaba frente a ti y te las devolvía. No había contrato, no había recibo. Había repetición, había reconocimiento, había el mismo rostro cada 15 días. El detonador del cambio no fue un solo evento, sino una acumulación que tuvo su punto de inflexión a mediados de los 80. En 1985, después del terremoto que sacudió la Ciudad de México en septiembre, la economía informal se transformó de maneras que nadie supo leer bien en ese momento. Los mercados se relocalizaron, las colonias se reconfiguraron,
Y entonces llegó algo más silencioso que un terremoto, pero igual de definitivo. Los cuchillos de acero inoxidable de bajo costo. Fabricados en serie en industrias de Guadalajara y Ciudad Juárez, comenzaron a aparecer en las ferreterías y tianguis a precios que rompían la ecuación entera. Un cuchillo de plástico con hoja de acero inoxidable costaba 12 pesos en el tianguis del martes. Afilarlo costaba 3 o 4 pesos, pero ese cuchillo barato no agarraba bien el filo y había que afilarlo más seguido, y al poco tiempo se doblaba o se rompía, y entonces era más fácil comprar otro. La lógica del desecho empezaba a instalarse en la cocina mexicana, primero como excepción, después como costumbre. Al mismo tiempo, las amas de casa jóvenes comenzaban a trabajar fuera del hogar en mayor número que antes. El tiempo para esperar al afilador en la banqueta, para bajar corriendo con el trapo de los cuchillos, para quedarse viendo cómo saltaban las chispas, ese tiempo empezaba a ser un lujo. La desaparición fue lenta y no tuvo fecha de cierre. En 1988 todavía había afiladores en casi todos los barrios de la Ciudad de México. En 1995 eran menos, pero seguían pasando. En 2002 ya era un evento notable escuchar la flauta en la calle, algo que hacía voltear a la gente con una mezcla de sorpresa y afecto. En 2010 era casi una rareza, una aparición de otro tiempo. Lo que pasó en el intermedio tiene varias capas. Los afiladores de la generación de los 60 y 70 fueron envejeciendo, y sus hijos no quisieron heredar el oficio, o no pudieron competir con la economía que ya se había transformado. Las vecindades de las colonias populares se fueron vaciando o densificando de otra manera. Los edificios de departamentos no tienen patio al que salir corriendo cuando llega alguien a la calle. Los fraccionamientos privados tienen rejas. Las calles ya no son de nadie de la misma manera en que lo eran antes. Los cuchillos baratos de los supermercados Aurrerá y Gigante y Comercial Mexicana llenaron las cocinas de objetos que nadie iba a afinar porque no valían la pena. Y cuando ya no hay nada que valga la pena mantener, el hombre que mantiene las cosas desaparece. Lo que se fue con el afilador no fue solo el sonido de esa flauta un martes por la mañana. Se fue una forma de conocer tu propia calle. Sabías quiénes eran los comerciantes que pasaban. Sabías sus horarios aproximados. Sabías que el afilador de la colonia Roma llegaba los jueves y el de la colonia Narvarte los lunes. Eso te insertaba en un ritmo que era tuyo y de tu cuadra al mismo tiempo. Hoy mandas tus cuchillos a afinar, si acaso, a algún mercado lejano donde hay un puesto especializado, o los llevas a una ferretería del centro, o simplemente compras unos nuevos en el súper. Cada una de esas opciones es más eficiente, y ninguna de ellas te da lo que daba ese hombre con su flauta. La sensación de que alguien sabía dónde vivías, que tu calle tenía servicios que llegaban a ella, que eras parte de un territorio reconocible. Se fue también la habilidad de valorar una herramienta. Si tu cuchillo duraba 20 años era porque tú lo cuidabas y porque alguien lo mantenía. Ahora dura 2 años porque nadie lo cuida y porque no cuesta suficiente para que valga la pena cuidarlo. Eso no es solo un cambio económico. Es un cambio en la relación entre las personas y las cosas. Hay algo interesante en cómo desaparecen los oficios que nadie pidió que desaparecieran. Nadie en México votó por eliminar al afilador de cuchillos. Nadie firmó un decreto. No hubo un día en que alguien dijera, a partir de hoy, esto se acaba. Fue una suma de decisiones pequeñísimas, tomadas una a una en millones de cocinas, que fueron acumulándose hasta que el resultado fue irreversible. Eso debería decirnos algo sobre cómo funcionan las transformaciones culturales de verdad, que no vienen de arriba ni de un golpe, sino de abajo y despacio, de una elección a la vez. Lo que sí es cierto es que esas elecciones no las hicimos solos. Las hicimos dentro de una economía que premiaba el desecho sobre el mantenimiento, la velocidad sobre la duración, el precio bajo sobre la calidad sostenida. En ese sentido, lo que perdimos no lo perdimos por descuido. Lo perdimos porque el sistema que nos rodeaba había cambiado sus reglas, y nosotros simplemente las seguimos. Si alguna vez,
caminando por alguna calle del centro de Coyoacán o de algún pueblo del Estado de México, escuchaste ese silbido en la mañana y se te paró el corazón un momento. Si tu cuerpo reaccionó antes que tu mente. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál era el sonido del afilador que llegaba a tu calle? ¿Recuerdas su cara? ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Recuerdas cuánto te cobraba? ¿Todavía tienes algún cuchillo al que alguien le haya dado filo con una rueda de piedra en la banqueta de tu casa? Esos comentarios son los únicos archivos que quedan de muchas cosas que no se grabaron en ningún lado. Si este video te trajo algo de regreso, dale like y suscríbete al canal. Porque cada semana rescatamos una pieza más de ese México que se fue sin despedirse. Porque ese silbido todavía existe en algún lugar adentro de ti, aunque ya no llegue a tu calle.